Saludos a todos los que escuchen este audio a través de YouTube. Ahora sí vamos a comenzar con el Evangelio de Judas y lo vamos a hacer a través de varios audios cortos. No importa cuántos audios se lleven, lo que importa es que quede lo más claro posible y que cada tema sirva para reflexión y meditación en cada uno de estos párrafos de este sagrado texto. Primero que nada, se debe de tener en cuenta que los evangelios gnósticos son de y para la conciencia, no para el intelecto. Este nos sirve únicamente para retener la información y saber hacia dónde la debemos dirigir, siendo este objetivo la conciencia, para después de hacernos conscientes, después de habernos hecho conscientes de tal información a cierto nivel alcanzado en lo particular, y desde ahí tener una interpretación a nivel mental y acomodar nuestras ideas y objetivos, y de esa forma desenvolvernos de una manera consciente sin importar el punto de vista ajeno. Este punto es básico en la enseñanza gnóstica, ya que el objetivo es que cada persona vaya adquiriendo su propia individualidad para que no dependa de los paradigmas, ya que la base del desarrollo interno depende del grado de individualidad que se desarrolle. Este es el verdadero religare. Este fue y es uno de los puntos por los cuales el gnosticismo no es aceptado por la Iglesia oficial, ya que destruye sus propósitos de manipulación de masas. Mas se debe tener muy en cuenta que cada experiencia particular no se puede tomar como verdadera si no se pasa por el filtro del patrón de medidas que dejó Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth. Tal patrón está plasmado en la piedra de esmeralda y en el tarot egipcio, el cual debe ser la base científica de todo esoterista y alquimista, ya que su base son las matemáticas, y esta a su vez es la llave que abre el universo, tanto el interior como el exterior. Cuando se coincide en este punto, se cumple con una ley universal, que es la variedad es la unidad, fundamento de todas las culturas antiguas. Lástima da que el tarot se ha rebajado a un juego de cartas y charlatanería, cuando el arte del tarot egipcio no lo puede manejar cualquier persona si no tiene una preparación interna que se refleje en sus hechos y principios, siendo uno de ellos el no lucrar con esta ciencia. Esto marca una gran diferencia entre el monopolio religioso y la libertad e independencia del individuo, en lo cual radica la felicidad, de la misma manera que lo es la creencia de la experiencia, ya que la mente nos lleva al estudio separado de la cosa, por lo cual lo divide en conceptos, y la conciencia nos lleva a la compenetración con esa cosa, dando como resultado la unidad. Del monoteísmo sin el politeísmo resulta la dictadura, y del politeísmo sin el monoteísmo resulta el libertinaje la irresponsabilidad. Por ello, la gnosis es politeísta monista, y su lema es amor, vida, libertad y triunfo. En la forma religiosa que impone a sus feligreses el sentimiento de culpabilidad, ese es el primer yugo que caracteriza a las religiones que manejan tal dictadura, porque si la persona reflexiona sobre este punto se dará cuenta que es un hilo para manejar a las masas. Bien, para las personas que nos escuchen por primera vez,
los invitamos a que visiten nuestro canal para que escuchen los temas anteriores y puedan entender mejor este tema y los temas posteriores que vamos a sacar, ya que este canal está hecho para que los suscriptores puedan llevar una secuencia y puedan repasar los temas y acomodarlos por fechas para que la persona vaya poniendo en práctica lo que en cada tema vamos dejando. Aparte de que esta enseñanza, como ya hemos comentado en otros temas, es una enseñanza que estimula la parte interna a la conciencia, porque la conciencia, cuando nosotros utilizamos el método de la reflexión y la meditación, la enseñanza pasa a la conciencia y la conciencia reconoce lo que es suyo, y hay una estimulación y la conciencia empieza a captar, a alimentarse y a despertar, aunado a otras prácticas como el recuerdo de sí, el aquí y ahora, y estar en autoobservación constante. Bien, como habíamos dicho en el tema anterior, que el drama del Maestro Jesús el Cristo fue eso, un drama donde cada quien representa un papel. De hecho, aquí los capítulos en este texto se califican como escenas, lo cual queremos volver a recalcar, hacer hincapié, y al decir que fue un drama no le quita ningún mérito, sino todo lo contrario. Nosotros decimos que lo que vimos, lo que nosotros conocemos en las escrituras de lo que pasó al Maestro Jesús fue una obra, la gran obra, es porque él ya la había vivido internamente, y porque cuando él la hizo ya había encarnado al Cristo, ya lo había desarrollado dentro de él, y él hizo pública la doctrina del Cristo interior, y obviamente la hizo porque la conocía dentro de sí mismo, aparte de la misión que su ser interno traía para representar esa obra en esa época y en esa era. Además de que hubo sucesos reales, no todo fue una ficción, no todo fue una obra, como lo de la crucifixión, la disputa con los fariseos, ancianos, escribas, saduceos, etc. El Maestro Jesús y los discípulos armaban lo que ellos iban a representar y sabían qué reacciones iban a provocar en el público, con la muchedumbre y con los sacerdotes, fariseos y todos los que mencionamos anteriormente. Además de que cada discípulo era un iniciado, si no, no le podría servir al maestro. Muchos dicen que los apóstoles hasta eran tontos, que el Maestro Jesús se molestaba con ellos porque no lo entendían, mas no es así. Ellos representaban y decían lo que tenían que decir y punto. Y menos en el caso de Judas Iscariote. Este maestro, hablando de jerarquía espiritual, después del Maestro Jesús está él. Casi nadie sabe lo que este iniciado cristificado hizo y sigue haciendo por la humanidad, y sin embargo recibe puros insultos. Nadie sabe el temple que un discípulo debe de tener para poder soportar la exigencia de un maestro del nivel del Maestro Jesús. Muchos desearían haber estado a su lado, pero no saben
que no hubieran aguantado ni una hora a su lado, como discípulos. Para encarnar al Cristo en su totalidad como lo hizo el Maestro Jesús, pasando por el Vía Crucis, hay que tener una hombría, gallardía, voluntad de acero, como pocos. Han distorsionado su imagen como un blandengue, al igual que lo han hecho con el amor. Cuando alguien le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Cualquiera en estos tiempos dijera que ¿y este es un maestro de amor? Y ni siquiera permite eso. Si ha resucitado a otros, ¿dónde está el amor? Así se piensa porque se cree que el amor es sobarle a todo mundo el ego, cuando se trata de lo contrario. Amor es ley, pero amor consciente. Esto no quiere decir que no sea uno educado y amable con la gente, mas no títere de su psicología ni de sus estados emocionales. Bien, daremos inicio a este evangelio con el permiso de mi Señor el Cristo y este sagrado apóstol 13º, Judas Iscariote. También quiero hacerle la observación de que este texto tiene casi 2000 años y ha tenido una reestructuración porque estaba muy deteriorado. Entonces hay espacios donde no se completan la frase y también hay algunos párrafos donde les faltan líneas completas, y la lectura que voy a hacer de él no quiero adulterar nada, ni quitarle ni ponerle, y lo voy a leer tal y como está, pero cuando ustedes vean que se brincan cosas, es por ese detalle. Dice: el Evangelio de Judas. Introducción. Relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. Comentario. Aquí nos habla precisamente de una preparación antes del acontecimiento que se iba a dar en la Pascua. Continúa. Dice: ministerio terreno de Jesús. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y como algunos caminaban por caminos de justicia, mientras que otros caminaban por sus transgresiones, fueron llamados los 12 discípulos. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios del más allá del mundo y sobre qué iba a suceder al final. Frecuentemente no se aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se encontraba entre ellos como un niño. Comentario. Aquí podemos ver que la palabra ministerio significa cargo, empleo, oficio, etc., para dar un servicio noble. En este caso no se trata de política ni de trabajo, sino de un reparto de funciones para representar un papel para la salvación de la humanidad. Luego dice que para ello llamó a los 12 discípulos y que él empezó a hablar con ellos sobre los misterios del más allá del mundo y lo que iba a suceder al final, tal y como lo hace cualquier director de una obra. Ese niño que se aparece entre ellos es el niño de oro de la alquimia. Es la alegoría del nacimiento de la Navidad. Ese niño lo ve todo alquimista en su parte interna después de cierto tiempo de estar haciendo un trabajo alquímico.
Y aunque en la parte física sea una persona adulta, en la parte interna es un niño. Dicen que se encontraba entre ellos. Ellos son 12 que representan a los 12 signos del zodiaco, de los cuales está rodeado el niño de oro de la alquimia. Y continúa. Escena 1. Aquí es donde le digo que habla de escenas. Escena 1. Diálogos de Jesús con sus discípulos. La oración de Eucaristía o acción de gracias. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en piadosa observancia. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados y ofreciendo una oración de Eucaristía sobre el pan, él se rió. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de Eucaristía? Hemos hecho lo correcto. Él respondió y les dijo: Yo no me río de vosotros. Vosotros no estáis haciendo esto por vuestra voluntad, sino porque es a través de esto como vuestro Dios será alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿Cómo me conocéis? En verdad yo os digo, ninguna generación de la gente que está entre vosotros me conoce. Los discípulos se enojan. Cuando sus discípulos oyeron esto, empezaron a enojarse e indignarse y empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. Interpretación. Bueno, aquí es comentario. Y bien, pues en mi interpretación particular, Jesús les da a entender que lo que están haciendo lo hacen por tradición, no por ellos mismos. Y se están adelantando a hacer una Eucaristía, porque aunque acepten que es el Hijo de su Dios, no entienden que Él es el Cordero de la Pascua que va a ser sacrificado. Por ello es que en conmemoración suya tendrán que hacer la Eucaristía, para que por medio del Hijo puedan llegar sus oraciones al Padre. Y pregunta que cómo lo van a conocer, si será hasta después de su sacrificio que será reconocido. Por ello, nadie de esa generación lo conoce todavía. Cuando los discípulos se enojan y blasfeman contra él en su corazón, es porque todavía no aceptan desplazar a esa práctica arraigada en sus creencias y tradiciones y ponerlo a él de por medio. En otras palabras, no entienden que es a través del Hijo que se llega al Padre. Por lo tanto, adoran a otro Dios. Y continúa: cuando Jesús vio su falta de entendimiento, dijo a ellos: ¿por qué esta agitación os ha hecho enojar? Vuestro Dios que está en medio de vosotros y os han incitado a enojaros en vuestras almas. El que de vosotros sea lo bastante fuerte entre los seres humanos, saque el hombre perfecto y preséntese delante de mí. Todos dijeron: tenemos la fuerza, pero sus espíritus no se atrevieron a colocarse delante de él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de colocarse delante de él, pero no pudo mirarlo a los ojos y desvió su cara. Judas le dijo: yo sé quién eres tú y de dónde has venido. Tú eres del reino inmortal de Barbelo, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te envió. Comentario. Decir que el Dios de la creencia y la tradición creado por ellos mismos no es el Dios de Jesús incita al enojo, lo cual denota incertidumbre y no tener bases fuertes. Cuando Jesús dice que quien sea lo bastante fuerte, que saque al hombre perfecto de entre los seres humanos, debemos aclarar
que no todas las personas somos seres humanos con el perdón. Solo cuando se encarna al ser interno se llega a ser humano. Para ello se tiene que desarrollar el alma humana para unirla con el alma divina. Esta es la estrella de 6 puntas, que son 2 triángulos invertidos y entrelazados. Son el conjunto de virtudes con las cuales se reviste el ser, el Hijo del Hombre. Es el hombre perfecto. Pero estas virtudes no son poses ni fingidas mansedumbres. Estas se desarrollan a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. El común de las personas no tenemos alma, solo tenemos el potencial para desarrollarla. Ninguno de los discípulos se atrevió a colocarse frente a él, solo Judas Iscariote fue capaz. Dentro del esoterismo gnóstico sabemos que pararse enfrente del diablo, de nuestro diablo, es porque uno va a iniciar una lucha en contra de todos sus defectos y pasiones. Y para eso, pararse enfrente de él, el pararse es símbolo de valentía, virilidad, aunque las mujeres muchas veces nos ponen la muestra en esto, porque también va incluida ella. Aquí dice que que Judas Iscariote fue el único capaz de pararse frente a él, pues él es su sombra, el daimón de Sócrates que tenemos cada uno de nosotros. Al no mirarlo a los ojos y desviar su mirada, es un símbolo de que está bajo sus órdenes, a diferencia del común de nosotros, que es lo contrario. Cuando dice Judas que lo conoce y que sabe de dónde viene y quién lo envió, pues obviamente porque al ser su sombra, esa sombra nos conoce a cuáles son nuestras debilidades de cada uno de nosotros. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso nos manipula. Y el tomar control sobre de él lo logra a uno a base de autoconocimiento y voluntad. Y Judas ahí dice que no se siente digno de pronunciar su nombre de quien lo envió. Pues aún es esa parte del deseo que tiene que morir para integrarse con el alma de Jesús el Cristo. Por eso él todavía no se siente digno, porque no ha pasado por eso todavía. Él, como representación del deseo, tiene que morir y convertirse en el Cristo Lucifer. De esa forma, el Cristo tiene potestad sobre los ángeles y demonios, sobre los cielos y el infierno. Por eso se dice que Jesús bajó al infierno. También tiene potestad sobre los arcontes de la ley. Después de la cruz el Cristo se desenvuelve en las regiones del universo donde están los arcontes de la ley. Todo esto viene en el Pistis Sophia, pero aquí cabe puntualizar algo muy importante, si no vamos a entender, y es donde muchos se revuelven. Hay que entender que una cosa es el Maestro Jesús y otra cosa es el Cristo. El drama que nosotros conocemos públicamente del Maestro Jesús es la parte humana de Jesús.
Pero después de la cruz, después de la resurrección, quien se desenvuelve en el libro de Pista y Sofía es el Cristo. Entonces, el drama que conocemos de Jesús es para encarnar ese principio crístico. En el tramo desde el bautismo hasta la cruz, muerte y resurrección, es el proceso para encarnar ese principio anímico llamado Cristo. Y se encarna el primer principio crístico en la transfiguración, y de la transfiguración a la cruz es donde se da el desarrollo del Cristo, que es el que pasa todo el Vía Crucis y el que muere y resucita, es el que vence la muerte, y de ahí en adelante en el Pista y Sofía es el que se encarga de hacer su trabajo y rescatar a Pista y Sofía, a nuestra alma humana, de los arcontes de la ley y de las regiones de este universo para llevárselos a su reino de Barbelos. Hay que hacer una diferenciación. En temas más adelante vamos a dedicarle un tema a hablar de esto exclusivamente en el caso del Maestro Jesús. Bien, continuamos. Jesús habla a Judas en privado, dándose cuenta de que Judas estaba reflexionando sobre algo que era sublime. Jesús le dijo: sepárate de los otros y yo te diré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlo, pero tendrás un gran pesar, porque otro va a ocupar tu lugar, para que los 12 discípulos puedan de nuevo llegar a la integridad con su Dios. Judas le dijo: ¿cuándo me dirás estas cosas y cuándo amanecerá el gran día de la luz para la generación? Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó. Comentario: Judas es el deseo. Reflexiona sobre la plenitud del amor del Cristo. Esto, cuando uno está en la cruz, que ya en el tema anterior lo habíamos comentado, que esa cruz es de la unión sexual entre el hombre y la mujer. Cuando está haciendo su trabajo alquimista en la cúpula metafísica, el deseo a que estamos acostumbrados y que somos esclavos de él. Cuando uno, ese beso que decíamos de la traición, que tiene esos dos aspectos, tanto por un lado representa el deseo y por otro, ese beso hace sentir a Judas la plenitud del Cristo, el amor de la plenitud del Cristo, y eso hace que su ego, el Satán que se metió dentro de él cuando le dio el pan y el vino, se vaya desmoronando, desintegrando. Cuando uno trabaja en la cúpula metafísica, tiene esos dos aspectos, de que cuando uno hace un trabajo bien, que empieza a tener una gravedad en nuestro corazón, y el corazón empieza a despertar sentimientos que la mayoría no conoce, es cuando se empieza a dirigir un verdadero trabajo con el amor, que lo confunden con la pasión. Aquí exactamente lo que estamos viendo es cuando uno, dice aquí Judas, el deseo reflexiona sobre algo sublime, es decir, sobre esa plenitud de amor del Cristo. Cuando uno siente esos chispazos de esa plenitud
y que empiece a dirigir un trabajo de forma consciente a través de nuestro corazón, despertando los sentimientos más puros. Entonces es cuando uno está dispuesto o empieza a despertar esa disposición a sacrificar ese deseo por la plenitud del Cristo. Y cuando Jesús le dice que se separe de los otros apóstoles que representan las 12 constelaciones para decirle sobre los misterios del reino, quiere decir que Jesús los saca de este universo para mostrarle los reinos del Cristo. Mientras los 12 discípulos que pertenecen al demiurgo arquitecto de este universo, que es el creador de este universo, pertenecen esos 12 discípulos, porque ellos pertenecen a este universo. Son esas 12 constelaciones, los 12 signos zodiacales. Cuando el deseo de Judas quiere saber y pregunta a Jesús sobre el nuevo día, Jesús, que es la vida, se retira, dando a entender que tiene que morir, pues solo con la muerte adviene lo nuevo. Bien, aquí vamos a dejar este tema, ya que aquí termina la escena 1 y posteriormente seguiremos con las demás escenas, pero queremos agregar y sugerirles una práctica después de cada tema, para que esa práctica va a ir relacionado con el tema que acabamos de ver. Entonces les recomendamos que en la medida de sus posibilidades, si pueden tener un altarcito con un vaso con agua, una vela, y si es la posibilidad de tener unas flores, ya sea una imagen del Maestro Jesús o alguna otra divinidad, una varita de incienso, para que todo eso prepare el ambiente del entorno, un entorno místico, porque como decíamos, estas enseñanzas no son para el intelecto, son para la conciencia, y nosotros no queremos cometer el error de dejarlo en la memoria únicamente como una información más, sino que estos conocimientos pasen a su conciencia. Entonces, para eso es necesario la meditación, la reflexión y la meditación, provocando este entorno. Cuando uno medita, obviamente tiene que relajar sus músculos y hacer 10 inhalaciones suaves y profundas. Esas inhalaciones van acompañadas de sus exhalaciones. Se inhala por la nariz, llenando los pulmones, y se exhala por la boca lentamente, haciéndonos conscientes que lo que estamos inhalando es el prana crístico. Ahí está la vida, ahí está el Cristo. Y cuando uno lo hace en esa frecuencia, hay átomos crísticos en el prana que sueltan luz y vienen a despertar áreas de nuestro cerebro que están dormidas, y también repercuten en nuestro corazón y en la parte interna. El Cristo es el que nos lleva, ese prana crístico, a controlar la mente, a nuestro universo interior. Cada inhalación y exhalación lo debe hacer concentrándose y haciéndonos conscientes de esto que estoy hablando.
Entonces cuando meditamos en un párrafo, lo podemos descargar en internet, en PDF, o como ustedes quieran, y tomar un párrafo de esta escena o este tema, tomar algo que nos interese de este tema, es decir, o reflexionar en todo el tema de todo lo que hemos hablado y llevarlo a la reflexión después de haber hecho eso, porque el Cristo prepara nuestro universo interior. Y cuando llega la inspiración y el sentimiento del corazón, entonces de esa combinación sale la conciencia. La conciencia reconoce lo que es suyo y entonces empieza a vibrar y hay chispazos de luz, de comprensión muy íntimos. Entonces nosotros lo que le decimos es que obviamente la mente, el deseo nos quiere llevar muchas veces afuera, al exterior. La mente no está acostumbrada a vibrar con lo interno, pero nosotros lo que le aconsejamos es sumar el sentir del corazón poco a poco, porque como no estamos acostumbrados, los que ya están acostumbrados pues no les va a costar trabajo, pero a las personas que no están acostumbradas, nuestra mente no es fácil porque está acostumbrada a otro tipo de vibración. Entonces de esta forma es como estos conocimientos se van haciendo conscientes. Ese Cristo está en el prana y es el que nos lleva, así como lleva a Judas. El deseo está en la mente, acuérdense también. Y entonces allí hay que someter a la mente al sentimiento. Poco a poco hay que tener mucha paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Y entonces, y también uno debe tener constancia. Esto es poco a poco, la conciencia se va estimulando, se va despertando, por eso se llama un despertar de la conciencia, pero despierta así. Entonces el prana crístico nos despierta ciertas áreas, las neuronas se empiezan a acomodar de otra forma y es donde uno empieza a elevar esta enseñanza a otro nivel, poco a poco. No queramos que todo esto se dé de un principio, pueda que sí, pero porque no hay un patrón, pero si no lo logramos, poco a poco, esto se va desarrollando poco a poco, es un despertar. Y precisamente estos textos, su contenido es exclusivamente para eso. Ejemplos, si nosotros nos vamos a hablar de peleas de gallos, de chismes, de matanzas, de violencia, vibramos en otra frecuencia baja. Y estos conocimientos, al contrario, estimulan. La conciencia reconoce lo que es suyo y ella vibra con eso. Entonces, poco a poco. Eso es lo que... Hay otras prácticas, obviamente, para entender todo esto íntegramente tiene uno que meter lo que es la transmutación sexual, el conocimiento de sí mismo, la muerte psicológica, pero poco a poco. O sea, esto hay que comenzar por aquí. Esos serán otros temas después. Entonces esa es la práctica que les sugerimos aquí. Esto es hacer consciente las cosas. Es decir, esa escena que yo estoy narrando, yo la puedo dejar en la mente, en la memoria, como almacén, y de ahí voy a especular mucho. Es lo que decíamos, que hay que compenetrarse con las cosas. No hay que dejarla solamente porque ella va a empezar a conceptuar otras cosas diferentes. Entonces hay que tener esa integración, hay que hacernos conscientes, hay que traer al Cristo aquí, vivirlo, y se vive de esa manera que estamos diciendo. Bien, pues anhelamos que esta práctica, que en esta práctica el Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Bien, los esperamos hasta el próximo tema.
y muchas gracias por su atención.